Muy buenas noches a todas y todos, amigos de este programa que llamamos Entrevista LUM. Esta vez yo, Manuel Burga, historiador, voy a entrevistar a Miguel Acerna, también historiador. Evidentemente, tal como las imágenes lo muestran, de otra generación. Miguel acaba de publicar en la prestigiosa editorial peruana Liep un libro con un título bastante significativo y significante, porque se llama Con las armas, con las masas y las armas, punto. Auge y caída del MRTA, una publicación de este año 2023. Entonces, ese es lo que nos convoca. Yo tengo aquí el libro, pero no sé, algo pasa con la imagen, Juan, que no se ve, no sale en mi pantalla esa imagen. Este es un libro bastante voluminoso y es una suerte tener aquí a Miguel Acerna junto a nosotros, ¿no? Miguel es peruano estadounidense. ¿Es correcto así decirlo, Miguel? Así lo digo yo, sí. Así, entonces, muy bien por decirlo, porque remarcas tus dos raíces, la raíz peruana por tu padre y la raíz norteamericana por tu madre. Miguel nació en California, pero ahora está instalado en Carolina del Norte, en una ciudad que es una ciudad universitaria que se llama Chapel Hill, que es una hermosa ciudad universitaria. Y allí él ha publicado ya varios libros, incluso el ganador del premio a la excelencia TUMI en Estados Unidos, que no sabemos mucho en el Perú de qué se trata, pero es autor también de un gran libro, un libro muy grueso con su profesor Orin Starr, que se publicó hace 3 años, me parece, con el título de Río de Sangre. Es decir, estamos ante un especialista realmente que conoce el tema, que conoce Ayacucho, conoce las regiones altoandinas, que conoce San Martín, que conoce la región del Guayaga, pero que vive en Chapel Hill. Ahí vive con su esposa Gillian y sus hijos Micaela y Mateo. Hemos dicho toda tu familia, es una presentación bien comprensiva, Miguel, y por eso nos encanta estar aquí reunidos contigo, porque es la imagen nueva de un intelectual peruano estadounidense que se ocupa de los temas nuestros en el Perú. Ahí pongo un punto y te doy la palabra brevemente. Muchas gracias por esa presentación y gracias por invitarme a tener esa conversación. Es un honor estar con ustedes esta noche y también contigo también conversando sobre este tema. Y realmente es un placer estar aquí esta noche. Gracias, Miguel. Yo te puedo decir, después de tantos años de lectura en el campo de la historia, que el estilo de tu libro es un estilo literario muy cautivante, podría decir, una lectura cautivante. Yo no quiero atreverme a decir algo más de un libro de un autor italiano así famosísimo, que es una suerte de narrativa, novela histórica. Pero en el caso tuyo no es novela, es una historia. Es una historia del MRTA. Y es una historia del MRTA desde el auge y caída del movimiento. Eh, pero no deja de ser interesante remarcar cómo has conversado con los actores que participaron en este periodo que tiene que ver con la historia de este grupo político. No solamente con los actores que son ellos, los políticos, los dirigentes,
los dirigentes de nivel alto, de nivel medio, y los dirigentes de la base incluso. Pero no solo eso. En su condición de estadounidense, Miguel ha tenido acceso a autoridades militares y has podido conversar con personajes militares que han tenido un rol muy destacado. Es decir, esta naturaleza del libro no es un libro aburrido, difícil, sino es un libro fácil de leer con la pluma y al costado y tomando las notas correspondientes. Es un libro que tiene 22 capítulos, que tiene un epílogo y que tiene conclusiones y que tiene 790 buenas páginas, ¿no? Que es una inversión de tiempo y de lectura importante. Es dentro de tus libros, ¿qué lugar ocupa este libro, Miguel, con las masas Bueno, y las armas? sí, muchas gracias por decirlo así, muchas gracias por esos comentarios. Para mí ha sido, digamos, un labor del amor para escribir esto, en el sentido de que yo sí, como dijiste, yo nací en Estados Unidos, en California, pero de familia peruana también por parte de mi papá. Así que yo de niño siempre viajaba al Perú a visitar a mi familia, y ya en plena, digamos, en plena violencia política. Entonces, uno de los, digamos, mis primeros recuerdos y memorias de mi vida son del conflicto armado interno en Perú, que era para mí como niño muy distinto a lo que yo vivía en Estados Unidos, en California. Así que mis primeros recuerdos son digamos, de esos momentos difíciles y duros y oscuros para el país, pero una vez que yo empezaba a entenderlo, a verlo, a observarlo, siempre salía del país. Y yo tenía la gran ventaja de poder ir y venir del país. Entonces, pero siempre ah, me daba una tremenda impresión y que yo quería entender lo que pasaba ahí, así que empecé a investigar, cuando estaba en la universidad, a investigar el conflicto armado interno en el Perú. Yo hice mi doctorado en la Universidad de California de San Diego y escribí una tesis que después publiqué como libro sobre Ayacucho, el pueblo de Ayacucho antes de Sendero Ciertamente. Luminoso. Sí, entonces a partir, digamos, del 1940 más o menos, los 40 años antes del conflicto armado interno. Y después, con mi colega y amigo Oren Starn de la Universidad de Duke, escribimos el libro que mencionaste también, a Ríos de Sangre, que versa sobre el Sendero Luminoso. Entonces, escribiendo ese libro con Oren, es cuando empecé a pensar que, que yo había leído muy poco sobre el MRTA en cuanto a estudios académicos. Hay notables excepciones como la tesis de Mario Mesa, por ejemplo, que es muy, muy buena, y un colega que respeto bastante, pero ya como, digamos, como senderólogo, ¿no? Veía muy poco escrito sobre el MRTA. Entonces quería entender un poco más al MRTA como un grupo armado, como que era también, que formaba parte de la historia del conflicto armado interno, pero que también tenía su propia historia aparte del Sendero Luminoso. Entonces, ahí empecé a hacer la investigación que terminó con este libro. Ciertamente esto que tú indicas, Miguel, es bien importante porque tú estabas preparado conociendo a Ayacucho entre 1940 y 1980, 40 años previos, que de alguna manera ningún antropólogo pudo avisorar lo que podía pasar, y en particular en esa región, ¿no? En la región de Víctor Fajardo, de Cangallo, donde arranca toda la violencia senderista. Entonces tú estabas preparado académica e intelectualmente, y lo que te permitió darte cuenta de que el otro grupo no tenía tantos estudios, salvo la tesis doctoral de Mario Mesa,
en el colegio, en México, en el Colegio de México. Lo que, lo que también, eh, lo que te puedo decir que llama poderosamente la atención es que Sendero Luminoso es responsable del 54% de las muertes en ese periodo del 80 al 2000, y el MRTA del 1,5 de esas muertes. O sea que, digamos, ahí hay una gran diferencia, que no es una diferencia que podríamos decir de letalidad, quién mataba más, sino que tenían estrategias probablemente muy diferentes, que eso es lo que quisiéramos establecer. Hay algo que te pregunto y ahí me parece interesante, el uso de las fuentes, Miguel. Tú usas las fuentes de una manera muy original, recurres a las entrevistas. Y cuando recurres a las entrevistas, estás tocando el territorio de las memorias de los actores. Y ahí tienes una relación muy cercana con nosotros en el lugar de la memoria, Miguel, ¿ah? Porque nosotros trabajamos con las memorias y le Sí, damos una confiabilidad a la memoria, ¿no? Trabajas con periódicos y trabajas con otro tipo de testimonios que son libros testimoniales. Muy pocos de los que nos escuchan, ¿no? Compañeras y compañeros que siguen el programa, saben que el contraalmirante Luis Gianpietre escribió un libro, ¿no? Un libro que lleva un título original, Rehén por siempre. ¿Por qué le puso ese título el contraalmirante Gianpietri? Rehén por siempre. bueno, tuve la suerte de entrevistarlo también al almirante también para este libro. Ah, como mencionaste, también hice entrevistas con miembros y ex miembros del MRTA, pero también con miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y tuve la oportunidad de conversar con él. ah, y yo le pregunté justamente esa pregunta, o sea, ¿y por qué REN por siempre? Y según me dijo él, si mal no recuerdo, dijo que era porque, a pesar de ser un rehén, porque era uno de los rehenes de la residencia del embajador japonés, ah, que esa, digamos, la historia de la guerra en el Perú y su rol también que él tenía, que le seguía hacia donde iba. Entonces, él ya después de ser, digamos, liberado, seguía como rehén, porque era, según él, ¿no? Él era perseguido, digamos, en ese sentido por los medios, por los derechos humanos, por cosas que él supuestamente había hecho también como almirante, ¿no? Todos Sí, 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 sí. conocemos esa historia. Entonces, en ese sentido, dice que era, o sea, fue liberado, pero también dentro de la, digamos, de la imagen peruana también era todavía un rey, por siempre. Rehén por siempre, por todas estas prolongaciones de la situación que la situación lleva por la parte judicial, por la parte de la fiscalía. Pero hay otro autor que tú conoces y que conversaste con él y que nuestro público que nos sigue no puede adivinar, porque es una persona polémica, digamos, porque después se ha metido en la política y también ha continuado tomando una posición. Es el señor Marco Miyashiro, que, que no ha publicado los libros, como tú lo dices, ¿no es cierto? Están manuscritos. Y me parece que él ha tenido has tenido mucha suerte de acercarte a esos textos, ¿no? Yo creo que un investigador necesita un poco de suerte siempre, ¿no? Para publicar un buen libro. Y yo tenía suerte también, pero también tenía eh, la ventaja de tener a varios amigos y colegas que también conocían a diferentes personas, entonces, y me ayudaban un montón. Entonces, yo realmente todos los agradecimientos que yo pongo en el libro son, digamos, de corazón, porque sin ellos no hubiese hecho nada, casi la mitad de lo que he hecho.
Y Sí, entonces tuve la oportunidad de conversar ah, con varias veces con general Miyashiro. Y él me pasó también los manuscritos a que mencionaste. Y eran manuscritos que él había escrito, digamos, reflexiones sobre sus años como miembro del grupo de la INCOTE, del GEIN, ¿no? Que capturó, por ejemplo, a Jaime Guzmán, pero también de, del tiempo que tenía como rehén en la residencia del embajador japonés. Y claro, entonces ya era a partir de, digamos, de esas relaciones que yo tenía como investigador con gente como Ian Pietri, con Miyashiro, que yo empezaba a tener, digamos, que me dieron acceso a diferentes manuscritos y archivos que para mí eran, como historiador, eran reliquias, ¿no? Para poder tener sí. esas cosas, esas fuentes. Y personajes que tenían una enorme autoridad en temas de violencia y de enfrentamientos, porque el contraalmirante Jean Pietri había sido jefe de un destacamento y había tenido un entrenamiento especial. Igualmente, Marco Miyashiro había estado, como tú dices, en el GEIN el 12 de septiembre del 92 en la captura de Abimael y estaba aquí cautivo, secuestrado, rehén en la casa del embajador de Japón durante 126 días Sí, aproximadamente, ¿no? Que compartieron día a día con los otros. Es casi inimaginable eso. Y también poco a poco vamos a avanzar en la conversación, pero este es el rubro de las fuentes. Las fuentes a las cuales has tenido mucha suerte de acceder, ¿no? Porque son tanto los escritos que se conservan manuscritos anónimos como las conversaciones que enriquecen tu diálogo, tu libro. Porque en tu libro cuando pones comillas, citas a las fuentes, pero también cuando pones comillas, citas al, a las palabras de los entrevistados. Pero no es que tú hayas entrevistado solamente a ellos. Tú has entrevistado, por ejemplo, a Lucero Cumpa, ¿no? sí, sí. Que según, Entonces, que sí, según tú mismo has puesto que era un rostro nuevo cuando aparece, ¿no? Ya casi en la dirigencia del MRTA, un rostro nuevo, una chica de comas, ¿no? Que tú mismo dices, y tú lo dices con conocimiento de causa, Miguel, ¿ah? Dice, joven, guapa y mestiza, que sí, era como decir, una representativa del Perú, ¿no? Pero muchos más has entrevistado, ¿ah? Solamente me detengo en Lucero, porque tiene un sí, nombre muy bonito, ¿no? sí, muy, muy llamativo también. Entonces, eh, claro, entonces, en ese sentido de joven, guapa ¿cuál era la tercera? Joven, La, guapa y la tercera era joven, guapa y mestiza. mestiza, sí. Entonces, en ese sentido, lo que quería decir era que ella representaba, era digamos, un buen símbolo para el MRTA en ese entonces, porque ella representaba algo muy atractivo para el movimiento, en un momento en que el movimiento necesitaba, digamos, un rostro, ¿no? Necesitaba digamos, de un che y encontraba el check en la figura de Lucero Cumpa, porque ella era todo lo que necesitaba el movimiento en ese sentido, en ese momento de la historia. Y ella sale y después ya tiene una fama notoria después de eso. Una vez que sale con su rostro, hace una entrevista con caretas y es rescatada también y de la cárcel, bueno, cuando estaba yendo a la corte, creo o al Palacio de Justicia, si no me equivoco, y fue rescatada. Entonces ya todo el mundo se entera de quién es ella. Ella nunca quería tener ese nivel de fama, solo quería ser buena guerrillera y punto.
pero ya después, como ella era como digamos, la representación del MRTA en esa etapa digamos, de su lucha, y ya después eso cambió la vida. Entonces ahora es una de las más conocidas del MRTA y con ella hemos tenido muchas conversaciones y diálogos muy, para mí, muy interesantes, muy profundos de su vida, de sus experiencias. Y yo me siento muy afortunado poder haber conversado con ella, porque yo creo que eso también enriquece mucho la narrativa, porque uno puede tener, digamos, acceso no solamente como a las palabras, como dices tú, pero también hasta a los sentimientos, ¿no? Los pensamientos de un actor, que para un historiador es muy, muy difícil encontrar esos, digamos, qué Ciertamente, piensa un actor, ¿no? Histórico. Y ella me puede decir, en ese momento yo me sentía así, o en ese momento yo me preguntaba tal cosa. Y eso era para mí una gran ventaja, poder conversar con gente como Lucero Cumpa para que me den un poco más digamos, de esa profundidad que buscaba. cierto, cierto, realmente te entiendo. Ahora entramos a un cuarto punto. Las fuentes son muy significativas, pero las fuentes te han permitido construir tu libro, ¿no? Tu libro que tiene el título Con las masas y con las armas, ¿no? Que ha sido editado en el IEP, pero tiene un título bien significativo, Auge y caída del MRTA. Entonces, el título, yo lo sé, pero quisiera que tú lo expliques al público. ¿De dónde viene ese título, con las masas y con las armas? Sí, entonces, era, digamos, con las masas y las armas, era el lema, digamos, del MRTA, uno de los lemas del MRTA. Siempre decían, por ejemplo, cuando hacían un atentado o cuando iban a escribir una propaganda, siempre ponían, con las masas y las armas venceremos. O ah, siempre con las masas y las armas y tal cosa. Entonces era algo que siempre decían que el MRTA estaba con las masas, pero iban a usar las armas también para liberar al Perú. Y Era, usaban siempre ese lema. era un lema, ¿no es cierto?, que lo Sí, decían en las paredes, en los volantes, en las pancartas, y era un lema que durante el secuestro, ¿no? Serpa Cartolini lo decía por la mañana, ¿no? Con las masas y las armas, venceremos. ¿Y tú crees, yo te pregunto ahora, Miguel, ¿tú crees que ese lema lo cumplieron ellos? ¿Estuvieron con las masas? ¿Se eh, acercaron a las masas? no, no, no creo que lograron eso. Es algo que querían y que buscaban y que deseaban, pero en mi opinión, yo no creo que nunca lograban estar con las masas. Y por varias razones. Bueno, lo intentaban y había momentos en que se acercaban a digamos, una relación con las masas, pero yo creo que para ellos había mucha frustración en cuanto al acercamiento a las masas. Y en ese sentido digo, como la gente del campo, por ejemplo, o de las barriadas de Lima, por ejemplo, sí tenían vínculos y sí tenían siempre ah, cierto porcentaje de apoyo, pero yo creo que nunca llegaban a estar con todas las masas. Y es algo que siempre buscaban y que querían, pero yo no creo, en mi opinión, que nunca lo lograron. Y también sí tenían las armas, ¿no es cierto? Las armas las tenían Eso y sí. las usaban. Ellos, ellos se consideraban guerrilleros, ¿no es cierto? ¿En quién se inspiraban fundamentalmente para llamarse a sí mismos guerrilleros? Bueno, y también rebelde también era otra palabra que usaban, estaban haciendo rebelión, ¿no? Y que en ese sentido no querían que le tilden, por ejemplo, de terrorista. Ellos pensaban que eran guerrilleros y rebeldes y estaban haciendo una rebelión que buscaba la liberación del Perú, de la gente humilde
Y también era una rebelión que iban digamos, a enfrentar también al capitalismo y al imperialismo. Y lo hacían de una forma más, digamos, simbólica. Siempre, entonces, no eran siempre guerrilleros que uno, por ejemplo, busca o encuentra, por ejemplo, en la Sierra Maestra, bueno, tiene su foco ahí guevarista y siempre están en la selva luchando. No, ellos siempre empezaron en las ciudades y en Lima, sobre todo. Entonces, si bien eran guerrilleros, eran guerrilleros urbanos para iniciar. Y no era hasta años después que recién hacen digamos, un frente guerrillero en la selva, en San Martín. Pero cuando empiezan, hacen atentados y acciones en las ciudades, sobre todo en Lima. En ese sentido, un poco difícil verlo como guerrillero en el sentido más, digamos, guevarista o fidelista, ¿no? De la palabra, pero ellos se creían guerrilleros que estaban haciendo también una guerra de guerrilla, ¿no? Y entonces derivaron en el terrorismo también, porque con una metodología de sobrevivencia y de mantenerse ocultos. Tu subtítulo es Auge y Caída del MRTA. Entonces lo estudia desde 1984 hasta el 1997, 23 Sí, años. En realidad, 23 años para la historia de un partido es una historia bastante breve, digamos, cuando comparamos con otros partidos existentes en el país, ¿no? Entonces, estos partidos disruptivos, ¿no? Han tenido una existencia centelleante de repente por la metodología utilizada, pero que han casi desaparecido después de la caída. mm, Entonces, eh, eso llama mucho la atención, ¿no? Que hayas utilizado un título que utilizaban ellos en las paredes, por todas partes, ¿no? sí, Y que debajo de ese título hayas puesto auge y caída. El auge fue el momento de mayor base populares de repente. No sé si mm. decir base populares, ¿no? Pero en el Sí, 84, 85, 86. sí, exacto. Entonces, claro, realmente es un libro que narra la historia militar del MRTA, ¿no? Desde el inicio hasta la caída en la residencia del embajador de Japón en el 97. Entonces, realmente uno pudo haber escrito también otro libro sobre, digamos, la historia política. Y en ese sentido, yo creo que Mario Mesa, mi colega, el historiador Mario Mesa, ha escrito también una buena tesis doctoral sobre las raíces del MRTA. Como él había escrito eso, y lo hace de tan buena forma, y yo le recomiendo también esa tesis a cualquiera que quiera entender más digamos, la historia antes, ¿no? de la lucha armada, pero también versa sobre los años de guerra. Pero yo quería entonces enfocarme en los años de lucha armada, digamos. Y entonces el auge es cuando empiezan ya después a tomar armas, ya después del 84, y empiezan a hacer varias acciones en las ciudades, campaña, pintas, y tratan de separarse de Sendero Luminoso, que ya estaba en el escenario también. Entonces, en ese sentido, querían, digamos, ofrecer una alternativa al Sendero Luminoso, que ellos veían al Sendero Luminoso como un grupo bien dogmático, rígido, y foráneo, en el sentido de que la ideología era más bien importada. Entonces, querían decir que nosotros venimos del pueblo y respondimos también, nosotros estamos respondiendo a las situaciones acá en el Perú, no en la China, por ejemplo. En ese sentido, trataban de separarse y de formar una identidad separada de la de Sendero Luminoso. Y había algunos que también apoyaban al MRTA, justamente por eso,
Lucero Cumpa, porque como hemos mencionado a Lucero Cumpa, por ejemplo, ella fue una vez reclutada para formar parte, para estar en Sendero Luminoso, y dijo que no, yo no quiero nada que ver con esto, no, esto no es para mí, yo prefiero algo que sea más del pueblo peruano y del pueblo latinoamericano. Entonces eso atraía más gente que apoyaba también a la merced. Y después todo, ya después de la crisis en la residencia del embajador, casi básicamente desaparece como grupo armado la MRTA. Cierto, cierto. Me voy a la primera parte porque son tres partes grandes, no podemos ¿Ya? ir tantos detalles. Lo que estamos haciendo es invitar a que los lectores se acerquen a tu libro y que tengan unas intrigas que ellos lo van a resolver cuando se acerquen a leerlo, ¿no? Gracias. Te, Me parece que te llamó mucho la atención cuando descubriste que Víctor Polay Campos era de origen asiático, realmente. Tenía un Mm. abuelo que da la impresión que era asiático, asiático, ¿no? Recién Sí, inmigrado. sí, era inmigrante también. Polay se llamaba. Sí. Entonces, el apellido de Polay es por el nombre, que Po y Lai. Eran dos diferentes nombres. Polay lo pusieron así, digamos, como en forma más española, digamos, ¿no? En ese sentido, nosotros le pusieron Polay, Polay Campos. Entonces, sí, era de origen y de raíces chinas. Y la mamá, la señora eh, Otilia. Otilia Campos, venía del Sí, Cusco, venía de la región del Cusco, y entonces me imagino yo esos afectos y esas memorias que se cruzan, ¿no? La del papá Polay Risco y la señora Otilia Campos, de historias totalmente diferentes, ¿no? Y que confluyeron en algo, en el partido aprista. sí. Eran militantes del partido aprista. ¿Tú crees que eso fue importante en la formación de Polay, de Víctor Polay? Importantísimo, sí, bien importante. Y los recuerdos que él tenía y que sus hermanos también tenían, eran esos años de niñez, eran años de un montón de conversación, digamos, de un ambiente bien político, porque como dices, también sus papás eran militantes del APRA. Entonces, siempre había pristas, había gente del partido en la casa, conversando, llegando, buscando refugio, teniendo conversaciones, diálogos, estrategias. Entonces, siempre ellos que se criaban en digamos, en un ambiente bastante político, leían literatura, pero también leían periódicos, leían cosas sobre la política. Entonces la política era parte de la familia. Como uno va, por ejemplo, digamos, a la misa todos los domingos, ellos, digamos, la religión para ellos era la política. Entonces, en ese sentido, siempre estaban con esa conciencia política y era muy importante e impactante para el joven Polay, que una vez formaba parte también de la juventud aprista. Y ahí conoció a Alan García y tenían digamos, una relación de colegas también, viajaban juntos y después ya cuando hace su formación más radical y se acerca más al izquierdismo, eso es cuando o sea, van por diferentes senderos los dos. Y parece que tuvieron una estadía, una coincidencia en París, ¿no? En Francia, y que de alguna manera bebieron de fuentes comunes, ¿no? Establecieron una amistad, ¿no? Que después va, como tú dices, por caminos divergentes. Sí. Y que Es para eso, mí casi increíble, ¿no? Es increíble pensar que el líder del MRTA y el líder de la nación, ¿no? En un momento el presidente de la nación, eran compañeros de cuarto y viajaban juntos, estudiaban juntos en Europa y eran años
como dice, de acercamiento político, pero también de amistad. Y después uno va por un lado y ya sabemos que termina siendo el presidente 2 veces elegido por el Perú, y el otro termina siendo el líder del MRTA y Ya, todavía hasta ahora sí. encarcelado. También en esta primera parte tú dices lo que al comienzo has dicho algo, que el MRTA era un partido peruano inspirado en raíces nacionales. Y tú indicas que en algún momento, en el 84 o 85, asaltaron el Museo de Huaura y robaron el sable de San Martín y la bandera de 1821, donde juró la independencia el 28 de julio. Es decir, eran dos símbolos nacionales, en realidad, que ellos los conservaban como reliquias. ¿Te parece? Era Como trofeo. como Sí, trofeos, pero sí, también como símbolos de una inspiración, ¿no? exactamente, sí. Sí, exactamente. Lo que me llamaba mucho la atención escribiendo este libro y investigándolo es que tenían digamos, una conciencia histórica y se veían como parte de la historia eh, revolucionaria, digamos, del Perú, que se inició con la rebelión de Tupac Amaru en el siglo XVIII, pero que continuaba de diferentes formas, inclusive con el APRA también. Pero decían que, no sé, la lucha por la independencia, por ejemplo, ellos eran, digamos, se veían como los heredores de tal historia, de tal legado revolucionario. Entonces, en ese sentido, era muy importante hacer actos y acciones que conversaban simbólicamente con esa idea, con esa mirada hacia el pasado. Entonces trataban de hacer cosas que eran muy significantes, no solamente para ellos, para hacer tal atentado y ganar militarmente, pero también simbólicamente. Para ellos, ya cuando robaban esas cosas, esas reliquias, como dices tú, eh, se pensaban como que ellos habían, digamos, recapturado esos símbolos para el pueblo peruano. Y ellos eran los guardianes de tal historia. Sí, y como tú dices muy bien, Miguel, que había una inspiración también en las guerrillas colombianas, en las FARC, en el Ejército de Liberación Nacional. Y te cuento un detalle, que el grupo político de Gustavo Petro, ¿no? El presidente colombiano, en los De años, Colombia, sí. sí, en los años, fines de los 60, robaron el sable de Bolívar. Decimos, sí, Tuvieron, y lo tuvieron en cautiverio al sable. Y cuando él asumió el poder, el sable fue acompañando a la toma de mando. Entonces, hay como una relación de las guerrillas latinoamericanas, ¿no? De tomar símbolos que tuvieron una gran connotación en la fundación de las repúblicas, ¿no? Y eso me parece, o Víctor Polay y Gálvez y los demás lo supieron, y si no lo supieron fue una reacción espontánea, ¿no? Pero buscando símbolos que lo identifiquen con la patria lejana republicana. sí, sí, exactamente. Es muy interesante también. Y eso también indica que, como sugiere tú, que tenían relaciones, y al menos tenían una mirada hacia lo que pasaba en otros países, ¿no? Y ellos estaban enterados de lo que hacía el M-19 en Colombia, estaban enterados de lo que hacía Alfaro Vive Carajo, por ejemplo, en Ecuador, y se veían como parte de o sea, a la vez eran nacionalistas, también tenían ese sentimiento de que pertenecían a una lucha
más americana, panamericana en ese sentido. Y por eso los símbolos, por ejemplo, de Bolívar, de San Martín, eran muy importantes para ellos porque veían esos símbolos como símbolos de más americanos que solo colombiano o solo peruano. Ciertamente, y tú narras ahí un congreso que hubo en Lima el año 88 aproximadamente, donde las fotografías o las pinturas que estaban detrás en las paredes eran esos. Tupac Amaru, ¿no? Eh, eh, incluso, no sé si Micaela Bastidas, pero estaba José Carlos Mariátegui, estaba Luis de la Puente Uceda, Luis de la Puente, sí. Y el eh, Che. y el Che Guevara. O sea, hacían como una suerte de genealogía de un movimiento político enraizado en tradiciones latinoamericanas y peruanas, a diferencia del Sendero Luminoso, que Sí, era totalmente diferente que el Sendero Luminoso, que hace que se veía hacia este, la China y Mao Zedong, mientras que los símbolos del MRTA eran del pueblo peruano y también del pueblo latinoamericano. exactamente, era como una suerte de coordinación latinoamericana. Recuerda que el nombre del APRA es Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Americana, sí. De alguna manera queda este zócalo mental y político que hace que los movimientos que van más en otra dirección vean también esos símbolos propios. Pero el libro tiene 3 partes grandes, no vamos a repasar todas las partes. Me voy a saltar porque el tiempo nos va ganando, Miguel, y yo quiero ir a partes que nos permitan que los que nos están siguiendo tengan claridad en lo que el libro dice, ¿no? El libro es Auge y Caída del MRTA. El auge ya lo hemos visto, que corresponde a los primeros 5 años, pero después Víctor Polay es capturado. Es capturado eh, y ¿cómo explican la captura de Víctor Polay? La primera. Bueno, la primera es, ¿Sí? ¿Fue un descuido? ¿Fue un error? yo creo que es un descuido, porque él fue llamado a una reunión en, Huancayo. Entonces fue con una compañera y, y fue al hotel donde justamente estaba radicando un jefe militar. Y por eso había mucha seguridad, ya estaban haciendo chequeos en el hotel donde él estaba y su compañera fue capturada primero y después, ya después de eso, encontraron cosas en su mochila, como creo que encontraron granadas y alguna arma, si no me equivoco. Y ya después de eso, fueron a la habitación de él y ahí estaba. Y no puso Está. resistencia. Y dijo, ya, entonces ya me han capturado. Y fue por un descuido. Yo no creo que se cuidaba bien. Sí, Y pero, sí, pero te interrumpo, Miguel, porque ustedes en el libro con Orin Stark, que en inglés tiene otro título que le pusieron en castellano, ¿no? Eh, sí. hablan de una cosa que va más allá de la política y de las cosas militares, el amor entre las personas. Ah, Yo no sé si Rosaluz Padilla tenía una relación amorosa con, con Víctor Polay, no lo sé, pero hubo un descuido y como que eh, fácilmente fueron capturados, porque fueron al hotel de turistas donde estaba alojado este alto jefe militar. sí, Y había, por lo tanto, un control militar estricto y sí. allí cayeron por primera vez. Y eso fue una captura importante y hubieron otras capturas también importantes. Y el penal del Urigancho, el Castro Castro,
estaba lleno había una cantidad considerable de militantes emerretistas. No recuerdo un número, ¿te atreves a decir un número por estos años? Ya estamos De, en el gobierno de Alan García. sí, había, yo creo que más de 100 capturados ahí. Yo creo que no me acuerdo del número exacto que se escaparon también cuando jugaron, pero sí, había muchos. Y había muchos líderes que estaban ahí también. Y para volver a la pregunta, bueno, que plantea sobre la relación entre Rosalú Padilla y Víctor Polay, ah, yo creo que para mí ese es un tema que no llegué a entender muy bien. Y yo no creo que tenían una relación romántica. Es lo que yo he concluido, que no tenían tal relación, que llegaban al hotel como compañeros. Ah, Tenían que fingir que eran una pareja también para ingresar al hotel. Pero yo no creo, de lo que he leído, que tenían esa relación romántica. Pero no entiendo bien y no he llegado a entender porque no he podido entrevistar a Polay ni a Rosaluz, que ya no viven en el país. Entonces no entiendo las circunstancias exactas de la captura de ambos. Pero Pero sí, las consecuencias fueron visibles, ¿no es cierto, Miguel? Las consecuencias fueron que fueron a la cárcel, graves, sí, que bien graves. fueron a Castro Castro, ocupaban un piso en Castro Castro y habían toda una suerte de jefatura dentro de Castro Castro que habían sido capturados. Es decir, cuando pensamos que había como un descuido, parecía que los descuidos se habían como multiplicado. Lo que estoy Claro, diciendo es para tener una imagen de lo que era el MRTA, ¿no? Grupos de jóvenes románticos de la política a veces, que no tenían un comportamiento tan, eh, como dicen aquí en el Perú, achorado. sí, ¿Ya conoces ese término, Miguel, todavía? sí, sí. Que es, a veces los políticos pueden sortear todas esas dificultades. Ajá, Pero luego viene, porque el tiempo nos va ganando, entonces luego viene el otro capítulo que es bien importante, el capítulo de la construcción de un subterráneo para liberar a los compañeros que estaban en el Castro Castro. Ese sí, capítulo a mí, tal como lo has narrado, me parece fascinante, ¿no? 332 metros, construido durante un tiempo largo, un espacio pequeño, ¿no? Construido por ellos mismos, con toda una estrategia, ¿no? Yo digo, eh, si bien el MRTA se descuidaba y los capturaban, los conductores del penal de Castro Castro no se dieron cuenta de que estaban construyendo este subterráneo. Y enfatizo eso, porque vamos a terminar por un subterráneo. Enfatizo que ellos tenían mucha experiencia en construir subterráneos de mm, liberación. ajá, claro, sí. Y sí, totalmente de acuerdo. Y era impresionante lo que construyeron debajo del penal de Castro Castro. Y era una gran obra que también incluía a ingenieros y a constructores, obreros que trabajaban noche y día durante meses, ¿no? Varios meses, más de un año, ah, cavando, construyendo. Y ah, sacando el y material, sí, sacando el todo material. un montón de Sí, sí, material, sí. sacando tierra. Sí. Era Ahí, increíble, sí. sí. Discúlpame, Por Miguel, pero el tiempo nos va ganando, pero a mí me llamó mucho la atención que esta construcción que se construye en el mes de junio del 90, cuando ya Alan García estaba por terminar su periodo. Y fue realmente como el desprestigio del gobierno de haber permitido la construcción y había muchos rumores que se decían, pero eso les permitió la libertad. Y hay otro elemento que no vamos a tratar porque no es, además es una parte penosa del MRTA, que son los secuestros, mm, dolorosos secuestros y extorsiones,
los secuestrados tenían que pagar extorsiones para que puedan ser liberados. Pero Polay salieron todos los grandes jefes del MRTA y otra vez se pusieron en circulación. Y de nuevo es capturado por segunda vez Víctor Polay en un café en San Borja. Y de Sí, nuevo regresa a prisión. Pero se queda un comandante importante fuera, Néstor, Néstor Serpa Serpa Cartolini. Cartolini. ¿Quién era Néstor Serpa Cartolini, Miguel? Sí, Serpa era una figura muy dedicada a la revolución. Era, venía también de una familia humilde, era obrero, trabajaba en el Cromotex, en la fábrica de Cromotex, y estaba en una huelga y un enfrentamiento con la policía que resultó, eso antes de que formara parte del MRTA, y resultó con algunas muertes, ¿no? Y entonces había perdido amigos en ese enfrentamiento en Cromotex. Y eso también tuvo un tremendo impacto, porque él siempre quería hacer algo para, digamos, para vencer a los amigos que habían fallecido, pero también para cambiar al sistema y a la realidad que muchos como él, que venían, por ejemplo, de la pobreza, vivían en el Perú. Entonces, había una vez en que él también consideraba formar parte de Sendero Luminoso, pero decidió no hacerlo y en vez de eso se acercó al MRTA. Y siempre estaba ahí presente desde casi el inicio. Él está en los primeros secuestros, por ejemplo, de Vicky Pelay, la periodista. Ujú. Él, según cuenta, él estaba ahí también. Y él nunca es capturado. Y es el único que sigue fuera y que no es capturado. Entonces ya cuando cae otra vez Víctor Polay, cae otra vez Galvez, cae Lucero Cumpa, cae Miguel Rincón, él todavía está fuera. Entonces ya en el 95, 96 empieza a hacer otra gran, digamos, cosa para poder tratar de entrar en un diálogo con el gobierno para poder negociar la salida de sus compañeros y también de su pareja que estaba presa también. Y él parece que quería mucho a su señora Gilbonio, ¿no es cierto? Sí, Eh, así parece que tenían o sea, que estaban una relación enamorados, amorosa ¿no? Sí. muy buena. Y entonces él, en diciembre del 96, una noche del 17 de diciembre del 96, del 96, cuando había una gran recepción en la casa del embajador del Japón, ingresan, los capturan, los toman de rehenes y habían más de 1000 invitados. Y es como eran 14 el grupo de merretistas. A la cabeza estaba eh, Néstor Serpa Cartolini, y lo toman dentro de esta dinámica de la historia de ellos, ¿no? Sus compañeros estaban en las diferentes cárceles, su mujer estaba en Yanamayo, los otros estaban en Castro Castro, los otros repartidos por todo el Perú, y lo que ellos iban a buscar con esta toma de rehenes es negociar la liberación de ellos. Sí. ¿Era una buena política o era una ingenuidad eso, Miguel? Bueno, eh, y esto lo he conversado con varios que también eh, son del MRTA o antes pertenecían y lo hemos digamos, argumentado un poco porque en mi opinión no era buena política. Yo creo que era
ah, una política de desesperación y que realmente se encontraba en una situación casi imposible porque no había una salida de eso. El gobierno de Fujimori no estaba interesado en negociar y se hubieran dado cuenta de que eso no iba a pasar nunca, que no le interesaba para nada a Fujimori negociar y que la única forma de salir era mm, muriendo, ¿no? Realmente. Y por eso era mala política, no lograron lo que querían. Y yo creo que hubieran buscado otra salida uh, política de la situación, como hacían en otros países también ya después de la Guerra Fría. Y yo creo que eso era la mejor salida. Pero como te digo, otros miembros del MRTA decían, me han dicho a mí también que no tenían otra opción, no tenían alternativa, era la única forma que tenían para poder salir de tal aprieto. Pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí había oportunidades, inclusive cuando estaban negociando, o tratando de negociar, había oportunidades de salir, de irse a Cuba, por ejemplo, con la dignidad intacta y rechazaron esa oportunidad también. En ese sentido, yo creo que realmente cometieron un gran error. Lo que llama la atención, llamó la atención a todos los peruanos que vivimos esos meses, fue esta toma Mm, tan violenta y tan pacífica al mismo tiempo. Y me llaman la atención las palabras de Gianpietri, ¿no? Cuando tomaron la casa del embajador. Y él preguntaba, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? El MRTA. Ah, bien, bien. Ya estamos salvados, ¿no? No es sendero luminoso. no es sendero. Entonces había esta cosa de poder conversar y poder dialogar, ¿no? Y esa fue la actitud. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 126 días estuvieron en el cautiverio y en parte negociando con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, que cumplió un gran papel, el embajador de Canadá, que Canadá. cumplió otro gran papel, y tenía al final 132, me parece, rehenes. Se quedaron con 132 rehenes que ellos consideraban los de mayor significado político y por lo cual servirían para poder decir, a cambio de estos, liberen a todos nuestros presos. Ujú. Y eso no era posible. Ahora tenemos pocos minutitos, 2 minutitos nada más, Miguel. Te digo una cosa que me ha llamado la atención, porque tu libro es tan minucioso en los detalles. Dices que en los últimos días, el 22 de abril fue la liberación. Los comandos de Chavín de Huántar entraron, ¿no? Pero para construir el túnel, ¿eran ellos especialistas o no, Miguel? Eran los emergentistas, sí, eran los especialistas también. Entonces es un poco paradójico porque un túnel también le daba la liberación, pero también un túnel también le daba la muerte. Los últimos días previos a la liberación y al asalto de los comandos del ejército, habían sonidos, habían vibraciones, habían ruidos que ellos decían que están construyendo un túnel debajo. Sí, se daban cuenta. Y un día Serpa dice, ya no vamos a negociar más con el gobierno porque escuchamos que están construyendo. Y en ese entonces yo creo que muy pocos creían lo que decía él, pero ellos decían, estamos escuchando que están construyendo, no somos tontos, estamos enterados de que están intentando un rescate violento y trataban de llamar la atención, pero yo creo que nadie les hizo caso. Bueno, esa parte yo les recomiendo a los lectores el capítulo 22, el capítulo 21 y el capítulo 20, donde tú cuentas toda esta parte final que sería la caída del MRTA, ¿no? Errores políticos, errores militares, errores de táctica, de estrategia, que llevan a ser muy impopulares en el país y muy impopulares en el mundo.
y de alguna manera le salvaron la vida a Fujimori, que había entrado en un periodo de prestigio. Entonces, el gobierno terminó ganando con esa incursión militar y con la estrategia que utilizó. Entonces, este periodo tan relampagueante del MRTA termina militarmente con los 14 MRTistas acribillados en esta acción. Sí. Entonces, ¿cómo explicas ese resultado tan violento al final, Miguel? Bueno, yo creo que es sí, le llegaron a la tragedia, ¿no? Al final. Y yo creo que era algo que era para ellos muy trágico, pero en mi opinión también era evitable. Y no tenían que salir así de esa forma. Había momentos en que sí se podían escapar con dignidad intacta, y yo creo que rechazaron esas oportunidades y entonces terminaron entregando la vida. Ciertamente. Tu libro nos ayuda a tomar conciencia, Miguel, de lo ocurrido en esos años, en esas décadas de violencia. Nos ayudan a comprender esos acontecimientos, a entenderlos mejor y a saber que pudieron ser evitables. Y nos anima a buscar el entendimiento en el país, más que todo, para Muchas actuar gracias. con mayor inteligencia. Entonces, tus palabras finales, Miguel, por favor. Más bien, te agradezco mucho la conversación. Me encantó realmente poder conversarlo contigo y con todos los que están aquí esta noche. Y bueno, es para mí un gran privilegio poder estar aquí conversando sobre un tema que para mí es muy importante. Muchas gracias, Miguel La Serna. Ha sido un gran gusto tenerte en esta entrevista de LUM mensual. Y te Muchas digo gracias. abrazo y buenas noches. De igual manera, gracias. Hasta luego, los lectores, a los que nos han seguido esta noche. Chao.